Ok, buenas noches a todos. Gracias a todas las personas que están conectadas desde Valledupar, a Elsie, a Hernán, que no sabemos desde dónde estás conectado. Aquí es de José Cedric Gómez a Nalsi, a Javier, a Julio, a Luis, a Sebastián. Desde Tunja vemos que tenemos algunas personas conectadas, a Miguel Torres también, desde La Dorada, y bueno, a los que se vayan a conectar también más adelante. Mi nombre es Jonathan Arias, como ya la maestra Daniela pues nos habló. Quiero entonces dar inicio a, a nuestro taller de cómo escuchar la música, realizado por el programa de música en el marco de escucharte eventos. Primero pues vamos aquí a ir con la presentación, espero que todos la vean. Y escucharte eventos pues es parte del programa de música, donde realizamos talleres, conciertos y diversas actividades para el desarrollo de la vida académica perteneciente a nuestro programa y a nuestra escuela. Hoy vamos a hablar del el taller de cómo escuchar la música, que está a cargo de la maestra Daniela Hernández, y quien estará acompañada con el maestro José David Roldán desde Cali y el maestro pues Luis Alberto Ramírez, que nos va a acompañar también. La agenda, pues la presentación, seguirá nuestra maestra Daniela hablándonos un poco de todo el concepto de escuchar, tanto desde lo visual o lo auditivo. Esto va a ser muy chévere. El maestro José David también nos va a estar compartiendo sobre instrumentos, y el maestro Luis Alfonso nos estará pues acompañando por medio de una grabación que nos dé. ¿Listo? Seguido, pues aquí también podremos ver la vida, la hoja de vida, perdón, y del maestro, de los maestros que nos van a acompañar. Vamos a dejarlo aquí un momento. En la web a veces se puede paralizar a veces algunas imágenes. Les pido es que por favor tengan paciencia, de pronto conéctense, ojalá en lo posible por cable. El maestro José David pues tiene una gran trayectoria. La maestra Daniela Hernández también, pues que hace parte del programa y es una columna vertebral. Los invito a que ingresen al canal de YouTube, donde próximamente vamos a estar haciendo transmisiones en vivo del canal del proyecto Escucharte. Allí ya pueden encontrar el taller anterior que hicimos de la grabación del ritmo, y van a encontrar próximamente este taller. También tenemos una página web donde pueden estar atentos a los talleres que se han realizado, descargar la información, tener acceso a todo el material, y también estar a los próximos eventos pues dispuestos para programarse. Finalmente, pues aquí está mi correo, pueden comunicarse, y gracias por estar hoy conectados acá. Vamos a dar inicio ya en sí con el taller, y invito a la maestra Daniela Hernández. Ya, qué pena con ustedes, tuvimos un inconveniente acá, pero ya solucionado. Escucharte está en YouTube, solo escriben, ahí está el link, ya al final lo pegamos. La idea es que esto que vamos a grabar hoy también va a quedar anclado a los cursos de historia de la música occidental y música en el siglo XX. La iniciativa con José, el profe también de música en el siglo XX, de hacer este espacio es porque realmente la historia es una temática bastante amplia, manejamos bastantes conceptos solamente en 2 cursos, ¿sí? Entonces en este caso dijimos, bueno,
Ya que son dos cursos, pues vamos a proveerle a los estudiantes que tengan una información adicional y vamos a hacer otro espacio y es que sean más conscientes de cómo están escuchando la música. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con un video. Algunos ya dentro de mi curso de historia de la música, dentro del curso de historia de la música del programa, no es mi curso, dentro del curso de historia ya lo vieron, pero la idea es que lo puedan ver. Lo subí dentro de la web para que ustedes puedan manejar allí su audio. Entonces voy a iniciar con este video que quiero que lo lean, estén muy atentos y quedo pendiente. ¿Listo? I was asked to speak a little about how to listen to music. It's very difficult to do because music means different things to different people. It means different things to the same people at different times. But one thing is for sure. You can either use music to forget, or you can use music for your growth, enjoyment, interest, fascination. To forget means you come home after a particularly difficult day with many problems, with the tax inspector and the dentist and all sorts of unpleasant things, that is maybe disagreements within the family or with friends. You come home exhausted and you put on a CD or you turn to Peral Digital and look on digital for something, and you get a piece of music that you find particularly lovely, and you forget about all your troubles. So music can be used to forget the world, and there's nothing wrong with that. But I think music is a lot more than that, and I don't think that the great composers of the past or of the present, Bach, Beethoven, Verdi, Wagner, Boulez, Debussy, whoever you want, I don't think that they wrote music for us just simply to use to forget unpleasant things. And therefore, the question is, what can music give us, and what do we have to do in order to get that? Music can give us many things. Music can give us enjoyment, a very important element. Even when the music is about suffering, we enjoy it. I have been told several times by musicians in the orchestra how we enjoy today playing the funeral march. Therefore, even a funeral march brings some kind of enjoyment. There's something almost macabre about it, but of course it isn't. It is that music is everything at the same time. Music never laughs or smiles. Music never cries. It always smiles and cries at the same time. And music allows us to emotionally experience things which we are unable to do without this fantastic word, music, through sound. And therefore, it is, I think, very important when one listens to music to be completely focused on it. You should never think, oh, I have to turn my mobile phone in order to hear the music. You should think, when the music is finished, I must remember to turn it on. It must be that automatic. And then you are completely in the thing. And when you listen to the music, take a few seconds of silence before you start listening. And then when the music starts, you hang on to the first note that you hear, and you don't go away thinking of other things, about your mother, your girlfriend, the shopping list and the washing up and all that. You hang on to the first note and you fly with the music until the last note. And the amount of pleasure that you will get out of that is absolutely unique.
There's nothing else in the world, nothing else in life that will give you this kind of enjoyment, provided you give yourself to it. You don't have to be an expert in Baroque music or in the 19th century music or in the contemporary music. But you have to have the will to attach yourself to the music with your ears, and then you will fly with it. And of course, you will listen in different ways to symphonic music, to opera, to piano music, to chamber music. And once you have really learned to give yourself to it in the same way that you give yourself to another human being, then you will find out what are the kinds of music that appeal to you more. Like you find different people who appeal to you more for conversation or for whatever reason it may be. And you will find that you enjoy chamber music more, or that you enjoy symphonic music or piano music. And it doesn't matter, but in all these cases, you really do, believe me, you really do need complete and total concentration, which is nothing more than giving of yourself. And the more you give, the more you will get back. Bueno, perfecto, ese era el video inicial. Ahora vamos a iniciar ya con la presentación puntual del taller, donde les vamos a explicar cómo lo vamos a vivir. Realmente va a ser algo muy práctico, ¿sí? También quisiera que nos fueran comentando aquí también dentro de la web si ustedes ya logran reconocer todos los instrumentos de la orquesta, qué conocimientos previos tienen de la orquesta sinfónica como tal frente a los instrumentos, si les cuesta reconocerlos. Si nos pueden ir escribiendo eso dentro de la web, porque vamos a hacer un ejercicio práctico con cada uno, ¿listo? Entonces voy a compartir un documento. Bueno, bienvenidos a los que se conectaron mientras estaba en la emisión del video. Estudiantes nuevos, Alexander Cuesta, Carol, bienvenidos a este espacio que abrimos, pues digamos que especialmente para ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo escuchamos la música? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, el primero el video de Daniel Barenboim, que fue el que ya pudieron ver. Y segundo, vamos a tratar un espacio y es cómo escuchamos la música. ¿Listo? Para esto escogimos con el profe José David, escogimos una pieza de Richard Strauss, donde ustedes van a ver orquesta completa. Entonces queremos pasar inicialmente un video, ¿sí?, de la orquesta completa, y queremos que ustedes aquí puedan ir participando qué instrumentos pueden identificar, ya sea visualmente o sonoramente, dentro de lo que van a observar. Ya posteriormente vamos a pasar a partitura y podemos ver otros elementos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí voy a ponerles el video para que lo puedan escuchar mejor. Es un fragmento muy corto, es la introducción, ¿sí?, de Zaratustra. De pronto a algunos se les va a hacer muy familiar, pero entonces lo importante es que vean el video y que si ustedes tienen ahí papel y lápiz puedan empezar, ¿sí?, a identificar qué instrumentos usted identifica, ¿sí?, o qué timbres o registros, dinámicas, lo que usted identifique en este primer momento de audición que vamos a hacer, o lo que usted relacione con este primer proceso de audición. ¿Listo? No sé si José, antes de que pongamos play al video, quieres adicionar algo a lo que se está diciendo. ¿Micrófono, José? Hola, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, pues un cordial saludos a todos. Si hay problemas con mi audio, pues me lo hacen saber a través del chat, si no, pues yo me lanzo a hablar. No, pues nada, primero que saludarlos a todos, gracias por estar aquí, gracias por la invitación de escucharte, a la maestra Daniela. De pronto algo que me gustaría agregar con respecto tanto al video que vimos de introducción y a lo que vamos a ir trabajando pues en todo este taller, que finalmente es un taller pues que va a dar ciertas
primeras herramientas para tener una audición un poco más consciente, más detallada. Antes que todo, a mí siempre una analogía que me gusta mucho compartir y que siempre me ha gustado es que finalmente escuchar la música es también algo que uno adquiere, ¿no? Que uno tiene que ejercitar. Finalmente el oído también es un músculo y así como nosotros vivimos todo un proceso para aprender a leer libros, y desde chiquitos pues empezamos a leer los cuentos para niños que son muy sencillos hasta poder llegar a leer las grandes novelas, nomás citar Cien años de soledad o las novelas de Víctor Hugo. Pues hay todo un proceso, entonces no se llega de la noche a la mañana a eso. Con la música pasa lo mismo, hay que empezar a ejercitarse, empezar a empaparse, como dice Daniel Barenboim en el video, pues hay que estar realmente enfocado, no limitarse simplemente a una escucha de que, no sé, voy a lavar los platos, voy a poner música. Eso es un primer nivel, pero pues también si nosotros estamos en un proceso de formación, tenemos que pasar a un nivel superior, y ese nivel de aprender a tener una escucha, yo digo, analítica, pues también es algo que se va adquiriendo. Entonces también pues uno de los objetivos de este taller es pues finalmente introducirlos a eso, ¿no? A qué son los primeros elementos que uno tiene que empezar a identificar, y después a partir de ahí pues es todo un proceso personal, pero pues que ustedes al estar en un proceso de formación pues tienen también su acompañamiento respectivo a través de nosotros. Entonces eso era como lo que quería así decir antes del ejercicio. Entonces si quieres, Daniela, vamos al video, si te parece. Entonces, gracias José por el aporte. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. Entonces, en primer momento, vamos a ver este video, que estén súper concentrados en todo lo que va a sonar y también en lo que puedan visualizar. Hicimos con José, en un comienzo pensamos solo poner el audio, pero creemos que también un apoyo visual también les permite a ustedes ir haciendo una conexión frente a lo que escuchan frente a lo que están viendo también. ¿Listo? Entonces vamos a poner el video para que estén muy concentrados. Es un video de 1 minuto y medio y empezamos con preguntas. ¿Listo? Bueno, perfecto. En esta primera audición quisiera que alguno de los que está presente, de los 20 participantes, que tomara la palabra y que me dijera qué fue lo primero que escuchó. Pueden ir participando en el chat, pero cuando vieron el video y empezaron a escuchar el audio,
¿qué es lo primero que ustedes perciben? O sea, ustedes escuchan el video, lo ven también, y qué es lo primero que ustedes piensan acerca de la obra o identifican. ¿Listo? Porque a partir de allí les vamos a explicar varias cosas para que ustedes tengan en cuenta y puedan empezar a hacer ese proceso de apreciación musical de cualquier audio, ¿sí? De cualquier periodo. Aquí no nos vamos a enfocar tanto en periodos como tal de la historia, sino cómo ustedes pueden empezar ese proceso de acercamiento a la apreciación musical. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí habla, están varios reconociendo instrumentos. Entonces quisiera, bueno, Hernán dice que reconoce la trompeta, que no conoce el cello, Ángela habla acerca de que lleva las dinámicas, él sí dice que lo que ve es el director de la orquesta dando instrucciones, Luis dice que reconoce la trompeta, los violines, el cello, percusión, platillos, perfecto, sí, los tambores. Perfecto, ahora nuestra pregunta es, si ustedes no hubiesen visto el video, ¿podrían identificar los mismos instrumentos que están escribiendo en el chat? Listo, dale, perfecto. Entonces la idea aquí es que les vamos a decir cómo pueden empezar a identificar cada uno de los instrumentos de la orquesta. Entonces, frente al video que pasábamos de Daniel Barenboim, hay una cosa súper importante y es que entre más comprendamos los factores y los elementos que tiene la música, más vamos a disfrutar de ella y realmente vamos a tener una comprensión mayor cuando estemos escuchando cualquier tema musical, ¿sí? En el que ustedes se desenvuelvan actualmente. Y que lo piensen y lo visualicen como futuros arreglistas y compositores o productores musicales, ¿sí? Que siempre tengamos conciencia de realmente qué está sonando y cómo podría sonar para que lo miremos como tal en nuestra construcción diaria como músicos y en lo que nos ejecutamos diariamente, ¿listo? Entonces, realmente uno está escuchando todo lo que está pasando, que pena, voy aquí a detener el uso compartido y voy a compartir el documento de la presentación. Listo, perfecto. Entonces, aquí pasan varias cosas y pueden pasar tres procesos, que eran también los que hablamos en el video. El primero es que muchas veces escuchamos la música, ¿sí? Por divertimento, por divertirnos, o simplemente por lo que dicen, uno se sube, voy a lavar los platos, y pongo la música, pero realmente hay una reacción automática referente cuando uno escucha algo, sabe que hay sonoramente pasando algo en el entorno, pero no hay conciencia de lo que está pasando, ¿listo? Hay un segundo punto que es cuando cada oyente tiene una percepción y apreciación a través de la experiencia vivida con cada pieza, que es donde ya cada uno empieza a decir, yo escucho esta pieza y me genera tal sensación, tal expectativa, o yo opino que es buena, yo opino que es mala, empezamos a poner adjetivos frente a las obras, ¿sí? Y que obviamente, aunque los autores buscan también generar esos procesos en cada oyente, digamos que genera percepciones, pero tampoco está anclado a algo musical. Y está el tercer punto, que es el que nos interesa a nosotros, que es mientras esté más consciente de los elementos que forman o constituyen la música, será comprendida en todos los planos. Y es el plano donde queremos que ustedes lleguen, ¿listo? Entonces cada uno sabrá en qué plano está en este momento, si está en el primer plano donde yo escucho música porque me gusta, el segundo en el que ya empieza a tener percepciones, o ya vamos a llegar a este tercer plano, que es realmente ser conscientes de los elementos que está utilizando la música y cómo los podemos utilizar nosotros también como herramientas compositivas dentro de nuestro contexto actual, ya sea la música que hagamos, ya sea que yo haga vallenato, haga pop, reggaetón, haga rap, que lo podamos visualizar en todo lo que nosotros vamos a hacer, que no se quede solamente en el proceso de la orquesta sinfónica. ¿Por qué iniciamos con el proceso de la orquesta sinfónica? Porque son los instrumentos que más, digamos, vamos a reconocer dentro de los cursos que estamos desarrollando. Sin embargo, de allí ya ustedes están más relacionados con otros tipos de formatos. Entonces vamos a iniciar con los de la orquesta sinfónica. ¿Listo? Para este primer momento hay unos elementos, espérate aquí, me vuelvo acá. Vamos a identificar elementos iniciales para estas características musicales y es la estructura, timbre, dinámicas, registros y tempo. Estas características que nosotros escogimos con el profe José David fue pensando en que no tenemos que pensar si es tonal, modal, atonal, vamos a pensar si hay una armonía, cómo está estructurada la armonía, sino vamos a pensar realmente en elementos que todos tenemos a la mano, ¿sí? Todos podemos en este momento, digamos la mayoría podemos distinguir, ok, esto suena muy agudo, suena muy bajo, ¿sí? O suena, o podemos decir esto suena piano, suena fuerte.
Listo, digamos que son ya elementos que están un poco a la mano y los podemos reconocer y a partir de eso podemos identificar distintas sonoridades y realmente apreciar la música, listo, en varios elementos. Entonces, para esto vamos a iniciar con un video que comparto del maestro Luis Alberto, listo, aquí lo dejo, empieza, digamos que el maestro Luis Alberto va a empezar hablando algo de los planos sonoros. Cuando nos referimos a planos sonoros, es nosotros que escuchamos más fuerte, más pasito, en mediano plazo, más cercano, pero entonces aquí él lo va a explicar, digamos, de una forma que me gusta mucho y es acerca, como si lo ve, de una casa y cómo está estructurado el elemento de una casa. Entonces, quiero que lo escuchen con atención porque es el primer punto y es los planos sonoros y la estructura. ¿Listo? Cuando hablamos de estructura, no nos vamos a referir a si qué forma tiene, si en cuanto a si es una fuga, sonata, o sea, no vamos a referirnos a eso, sino cómo ustedes pueden empezar a estructurar a través de los elementos que cada uno tiene previos a hacer la escucha. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con los planos sonoros y posteriormente vamos a pasar a la partitura del video que vimos inicialmente de Zaratustra de Richard Strauss. ¿Listo? Entonces damos un momento que está cargando. Listo, ya perfecto está el video y vamos a iniciar con el video, ¿vale? Buenas noches, apreciados compañeros. Mi nombre, para quienes no me conocen, soy Luis Alberto Ramírez y se me ha pedido que participe el día de hoy en esta pequeña charla acerca de apreciación musical bajo la pregunta de cómo escuchar la música. Bueno, son muchos los elementos que entran en el ejercicio de la audición consciente. Y nosotros pues no podemos quitar de toda esta cantidad de elementos que hacen parte de este ejercicio de audición factores como el gusto, factores culturales, factores tradicionales que implican que uno escuche o tenga predilección por determinado tipo de música o género. Quiero que nos centremos en dos elementos supremamente importantes y son los fenómenos espaciales y los fenómenos temporales de una obra musical. La construcción de una obra musical tiene una analogía muy cercana a una construcción arquitectónica, básicamente una casa. Aunque nosotros no veamos las vigas sobre las cuales está construida una casa, no quiere decir que estas vigas no estén ahí. Existe un armazón que nos permite determinar espacios, límites y proyectar también todo lo que va a suceder con la casa, qué sé yo, determinadas vigas me permiten a mí tener determinadas habitaciones, determinados pisos, etc. Aunque nosotros no evidenciemos de primera audición unas bases, esas bases siempre van a estar ahí. Es decir, son los elementos subyacentes sobre los cuales está compuesta nuestra obra. Generalmente en músicas populares estos elementos subyacentes nos permiten determinar si el género de una canción, pero también podríamos hablar de ciertos elementos armónicos desde los cuales se nos permite entender cuál va a ser el contorno general de la pieza. O estos elementos nosotros no los encontramos de manera directa para ser escuchados. Se están moviendo en un tercer plano, en un plano en donde están presentes, hacen parte constitutiva del discurso, pero no están ahí para que sean los primeros elementos a ser identificados por la persona que está oyendo. En un plano medio, ¿sí? En una casa tenemos las paredes ya son mucho más tangibles, las podemos ver y nos ayudan a delimitar con mucha más claridad los elementos o las secciones de esta casa. Podríamos hacer también analogía con el acompañamiento básico, la armonía, ¿sí? Esta armonía sobre la cual se están pasando ciertos elementos que sí son creados con el objetivo de ser completamente escuchados. Y tenemos un primer plano, que es aquello que percibimos directamente. En la analogía que tenemos aquí con esta casa, el primer plano es
todos los elementos que la definen. Uno puede decir, yo vivo en la casa amarilla, yo vivo en la casa verde, en la casa que tiene tantas ventanas, tantas puertas, aunque ni el color ni el número de puertas determinen la estructura funcional de la casa, ¿sí? Ni sus características de si es habitable o no. Esto es supremamente importante, ¿por qué? Porque aunque nosotros tengamos una pieza solista, hay unos elementos subyacentes que obviamente no están tácitos, no se están mostrando, pero sobre los cuales se compone la pieza, es decir, nuestras piezas musicales o nuestras obras siempre van a tener estos mínimos, estos tres planos. Un plano, un background, un plano que nos sirve de soporte, un plano medio que nos sirve para llenar precisamente ese espacio medio que nos hace perceptibles estos elementos, sobre todo estructurales, y un primer plano que es aquello que el compositor quiere que sea escuchado. Básicamente podemos decir en un elemento a priori que es la melodía, ¿sí? Que son los elementos melódicos, que son aquellos que uno recuerda, que uno puede tomar, pero tanto el plano medio como el background están ahí para reforzar la idea narrativa del compositor. ¿Qué es un plano sonoro? Entonces podríamos decir que son los elementos que conservan un mismo contorno rítmico, ¿sí? Y que poseen una función determinada, ya sea la función de soporte, la función de acompañamiento, la función de comunicación entre la base y el primer plano, la función de llenar o la función de ser completamente identificable como primer plano. El siguiente elemento, perdón, a escuchar es el temporal. También quiero hacer aquí una analogía pues con una casa, básicamente. Tenemos una estructura espacial, pero podemos identificar claramente dónde están los cuartos, dónde comienza la cocina, dónde comienza. ¿Por qué? Porque hay elementos en su interior que me permiten limitar el espacio, ¿sí? Y factores o elementos que me permiten identificar funcionalidades estructurales. Y en música hablamos de elementos de transición entre secciones. ¿Qué factores o qué elementos musicales me permiten identificar que estamos pasando de una sección a otra? Puede ser un silencio, puede ser un fill de batería, puede ser el incremento de una movilidad armónica, puede ser simplemente el platillazo, puede ser un cambio tímbrico, ¿sí? Pero básicamente hay algo en cualquier audición que nosotros hacemos que nos permite identificar que hemos dejado una sección y hemos pasado a otra sección. Al interior de cada una de esas secciones es la cantidad de información musical relevante que hay para la pieza. Pensemos ¿qué pasaría si nosotros entramos al baño y hay una cama? Pues uno dice, uy, hay un problema estructural, ¿sí? Digamos que el baño tiene una función, la habitación tendría otra función. Esto es básicamente porque muchas veces en ciertos elementos estructurales que nosotros denominamos como puentes, como secciones intermedias, en donde no debe haber mucha información, colocamos una cantidad de movilidad, una cantidad de interés musical y termina siendo el puente más interesante de cada una de las estrofas, por decirlo de alguna manera. Hay elementos que nos permiten identificar, elementos musicales que nos permiten identificar claramente una sección, ¿sí? Su repetición, aunque no sea literal, porque se utiliza la misma melodía, porque siempre utilizamos el mismo llamado tímbrico, porque siempre entramos con el mismo gesto armónico. Este tipo de cosas nos permite identificar las secciones, ¿sí? No solamente por su límite, sino también por las cosas que hay en su interior. Entonces, tenemos dos elementos particulares. Uno, el espacio, el elemento espacial, y cómo a lo largo del tiempo estos aparecen y se van desarrollando las secciones. Para finalizar, simplemente quiero dejarles la siguiente idea, y es, primero, el ser humano le queda muy difícil conocer y comprender lo que no tiene límites. Dos, la idea de un ejercicio compositivo es el balance que tenemos entre contraste y repetición. Si repetimos todo el tiempo los elementos, nuestra música puede perder interés. Si contrasto demasiado, pierdo orientación.
Perfecto, le doy la palabra a José David, por favor, para que actives tu cámara y tu audio, para que complementes lo que acaba de pasar en el video, por favor. Listo. Ahora sí, ¿me ven todo bien? ¿Me escuchan bien? Vale, no, con respecto al video de Luis Alberto es súper interesante. Eh, Algo un ejercicio que un profesor me ponía cuando yo estaba en mis estudios de música, que era muy interesante, y con respecto a lo que dice Luis Alberto, es que uno siempre, cuando escucha música, ¿se me José, qué escuchan? pena, ¿puedes activar tu cámara también, por favor, Vale. para que te podamos ver? Ah, sí, espérate. Espérate. Ahí me ven, ahora sí. Listo, creo que ahora sí me ven. Vale, listo. No, lo que decía era con respecto a complementando lo que veíamos en el video. Es que un ejercicio que me ponía un profesor cuando yo era más joven, que estaba en mi proceso de formación, era cuando me decía que cuando escuchara música, ya fuera pues música popular, rock, o si era música clásica o una sinfonía, era que uno siempre tiene la tendencia a escuchar como todo lo que es el componente melódico. Entonces, si es una canción es lo que dice, lo que canta el vocalista, o si por ejemplo si es una sinfonía, entonces ir de una a los instrumentos más agudos. Generalmente en una sinfonía los violines tienen mucho protagonismo, las flautas tienen mucho protagonismo, pero lo que me decía este profesor era que tratara en mi oído y en mi mente de tratar de ignorar estas líneas melódicas e irme siempre a tratar de identificar las líneas de los bajos. Como decía Luis Alberto, hay diferentes planos sonoros y en una casa pues hay una base, y lo que él decía es que lo que da esa base, si hacemos una lectura vertical, pues son las sonoridades de los bajos. Entonces el ejercicio era este, por ejemplo, cualquier pieza que uno escuchara, siempre tratar de identificar los bajos. Si por ejemplo estoy en una canción de rock, ir a tratar de escuchar qué es lo que está haciendo el bajista, y ahí por ende tratar de escuchar en la batería qué es lo que está haciendo, por ejemplo, los instrumentos más bajos como el bombo, o por ejemplo si estoy en una sinfonía, ir a tratar de escuchar lo que hacen los contrabajos, las líneas de los celos, porque de esta manera yo empiezo a escuchar lo que está más bajo, mi escucha empieza a ser más concentrada y poquito a poquito yo empiezo a subir a los otros instrumentos que tienen un registro pues más agudo, y así puedo tener un espectro auditivo mucho más amplio. Esto, y utilizando la analogía de Luis Alberto con respecto a una casa, la analogía que yo utilizaba era con un edificio. ¿Desde dónde se ve mejor un edificio? ¿Desde la terraza, que me toca mirar hacia abajo, o si me pongo abajo y puedo ver todo el edificio? Entonces es para decir que uno siempre, si se sitúa abajo, va a poder ver toda la estructura en completo, va a poder identificar más elementos, y eso es lo que nos va a permitir pues desarrollar un oído mucho más fino, ser mucho más perceptivo al respecto. Ya Daniela pues nos está mostrando ahí pues lo que es la partitura de lo que escuchamos ahorita. E incluso si ustedes ven la disposición de una partitura de un conductor orquestal, pues finalmente ustedes ven que eso es clásico, como un plano de una casa, ¿no? De un edificio, que está abajo, siempre están las sonoridades bajas, y después va subiendo de acuerdo pues obviamente a la familia de instrumentos. Primero pues están las cuerdas, entonces va contrabajos, chelos, violas, violines 2, violines 1, después viene la percusión, y después pues va subiendo a medida que entran lo que son los vientos metales y los vientos maderas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven nomás el principio, ahí los primeros compases, seguramente cuando empezaron a ver el video daba la impresión de que no estuviera pasando nada, como que había un suspenso, pero ustedes sentían que ya había empezado la obra, pero es muy difícil saber, estoy escuchando algo, no estoy escuchando nada. Y si ustedes se pueden ver ahí la línea de los contrabajos, es porque ahí es donde empieza la obra.
empiezan con esos trémolos, que también está pues apoyado ahí por los otros instrumentos de percusión, también de un registro más grave. Y finalmente, para poder hacer ese contraste, palabra que utilizó Luis Alberto en su video, para hacer ese contraste con el forte que va a venir después en el compás 1, 2, 3, 4, creo que es el sexto, quinto, que viene un forte ahí en semicorcheas, pues uno para que eso sea más efectivo, para que ese sonido fuerte sea mucho más impactante, primero debe haberse creado un silencio. Entonces Richard Strauss lo que hace es que crea ese silencio, creando esa tensión a partir de los registros graves, porque ya el público tiene que callarse, ha empezado la obra y después viene el impacto ahí con ese forte que entra ahí. Porque sería muy diferente si Strauss hubiera quitado esos primeros compases donde están los registros graves y de uno hubiera entrado con el fortísimo. Ahí nos hubiera dado otra obra y de pronto el efecto no hubiera sido tan impactante como el que sí escuchamos en el video. No sé si ahí, Daniela, te doy la palabra, ¿quieres completar un poquito ahí? Hola, ¿y me escuchas? Listo, perfecto. Sí, quería complementar frente al uso compartido, cuando aquí que compartimos la partitura, que cuando José empezó a explicar los instrumentos, empezó de abajo para arriba. Obviamente lo que él se refiere es que vamos a encontrar cuatro familias de instrumentos dentro del score para que ustedes empiecen a identificarlos, que es, bueno, encontramos primero las maderas, ¿sí? Y aquí es, digamos que las maderas también están ubicadas por registros, entonces el último instrumento de esa familia será el contrafagot, que es el que maneja el registro más bajo, que es el que podemos ver acá escrito en clave de fa. Casi todos los instrumentos de registro bajo los vamos a encontrar escritos en clave de fa, es el que estoy señalando aquí con el mouse. Ya después seguimos con la siguiente familia, ¿sí? Que son los cobres, ¿sí? O los metales, y posterior a ese ya seguimos pues bueno con la parte de la percusión, que allí es donde están los timbales, que podemos ver acá la lista. De pronto, bueno, aquí no están muy familiarizados con los nombres en inglés, casi todos van a encontrar, bueno, aquí no está en inglés, está en otro idioma, pero van a encontrar que va a estar, pueden encontrarlos en otros idiomas para que se vayan familiarizando con eso. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, los timbales que están, digamos que con afinación, y este es el golpe que inicia, y con las dinámicas hace que haya un contraste dentro de la obra, que era lo que decía José David. Y posteriormente finalizamos con las cuerdas, ¿sí? Que son las que estamos trabajando ahorita dentro del curso de Historia de la Música en este periodo barroco. Y aquí, digamos que también podamos empezar a identificar las características sonoras de cada instrumento. Listo, acá también vamos a encontrar que el instrumento que está, el último instrumento que se escribe dentro del score de la orquesta, es el contrabajo con el registro más bajo dentro de los instrumentos de cuerda frotada. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos que hay otros elementos que vamos a empezar a ver a partir de esta obra para que los podamos tener en cuenta. ¿Listo? También con los chicos que están aquí presentes en Bogotá. Posterior a este video, pues digamos a este score que acabamos de compartir, pasan varias cosas. Vamos a poner otra vez el video para que ustedes identifiquen cuántas veces se está haciendo la misma melodía, y a partir de eso empezamos a hablar de los elementos musicales para que ustedes puedan tener un contraste y unas herramientas de cómo una pequeña melodía o cómo dos notas las expone de la misma, aunque las están escritas en las mismas alturas o en el mismo ritmo, como con otros elementos como las dinámicas, ¿sí? O el cambio de instrumentos o el apoyo en otros instrumentos genera que se exponga y se escuche de otra manera. ¿Sí? No sé, José, si quieres aportar algo más. No, yo creo que démosle otra vez al video y a partir de esa segunda escucha, pues hablamos.
Listo. Ya con esta segunda escucha, de pronto las personas pues allá en Bogotá y pues los que están aquí vía web, eh, finalmente, ¿en cuántas partes pueden seccionar lo que escucharon, no? Si vamos a hablar, no sé, de frases o por decirle algún nombre, mmm, para ver esos elementos de repetición y contraste. Y después pues ya hablamos más en detalle de lo que son las familias de instrumentos. Entonces, no sé, Daniela, si le quieres dar la palabra a alguien ahí en la sala, si no se durmieron, si lo escucharon bien, si no, pues no pasa nada. También pueden decir, no sé cómo seccionarlo y me perdí, pues no pasa nada tampoco. Vale, como para tener algo claro, sí, vamos a empezar con lo de la estructura. ¿Listo? Es cómo van a estructurar un tema. Muchas veces a veces dicen, pero ¿qué estructura? Entonces, es en cuántas secciones dividirían ustedes el tema o qué puntos de referencia tienen ustedes para decir, uy, aquí hay una melodía, dos melodías, tres melodías o hay un seccionamiento. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un estudiante, ¿listo? Que va a pasar y nos va a decir cuántas secciones encontró y por qué cree seccionarlo así, ¿listo? Ninguna forma de seccionamiento está mal porque todos estamos percibiendo en este momento la música de manera distinta. Entonces, a partir de ese punto vamos a iniciar, ¿listo? Entonces, presenta. Hola, buenas noches. Me llamo Giancarlo, soy estudiante de aquí en la José Xavier Gómez. Yo estructuro la canción en un total de 5 partes. La parte que está en la sección más baja, que es el registro más bajo de los instrumentos. La segunda parte yo la divido así, cuando ingresan los instrumentos un poco más agudos, igual a la tercera. La cuarta parte es la que yo nombro donde entra toda la orquesta con intensidad. Y la quinta parte, que es esta sección en la que suena pues, los golpes de la percusión. Porque de esta manera la obra vuelve a empezar, pero simplemente cambiando las alturas. Así es como yo la dividiré. Vale, bien. ¿Alguien Es interesante ahí porque alguien que esté en web, no sé, de pronto Alexander que se anima a participar, Luis Rodolfo, Bernardo, bueno, hay bastantes conectados, que alguno de ustedes se anime a participar en cómo seccionaría la obra. Aquí a lo que dice José David pasa algo interesante y es que Giancarlo hace la división a partir de los registros, digamos que es a partir de eso es que él hace ese seccionamiento, entonces no sé si otra persona tiene otra percepción acerca de cómo seccionaría este audio. Me está escribiendo Javier. Listo, José, si quieres complementar lo que ibas a decir mientras él estudia. Vale. Sí, lo que iba a decir era, y con respecto a lo que dijiste y lo que decía el estudiante, es que sí, él hizo lo que yo llamaría una seccionamiento de una gran sección, porque al final él mencionó algo interesante, es que después vuelve y repite. Entonces ahí ya tenemos dos elementos muy interesantes. Por un lado, él pudo hacer como una subdivisión, digámoslo, de un tema principal, que después va a volver a repetirse y después creo que se vuelve a repetir una tercera vez, pero ya es un poco más extenso, digamos que se desarrolla un poco más. Entonces ahí hay dos elementos claves, es que primero lo que yo por ejemplo, mi forma de analizar la obra hubiera sido un poco al revés respecto a lo que hizo el estudiante que participó ahorita. Por ejemplo, yo hubiera empezado con toda la obra, con todo el minuto y medio que dura el extracto, hubiera tratado de seccionar 3 grandes partes. Por ejemplo, vi que está una primera parte que después se repite casi idéntico y después creo que vuelve a repetir una tercera vez con ya un pequeño desarrollo más elaborado. Y al tener esta gran estructura, pues después sí empiezo a como hacer estas 5 subdivisiones que hizo el participante. Entonces vemos que ahí en un fragmento tan corto, pues podemos ver una superestructura que se divide en grandes secciones y que después con estas secciones
se puede ir en pequeñas secciones. Entonces, por ejemplo, ese es como yo lo hubiera hecho así de una segunda escucha, pero es interesante ver cómo otro oyente va directo a las pequeñas secciones, pero también logra identificar las grandes. Entonces, eso era como lo que quería decir. Daniela, te doy la palabra. También lo que les digo, digamos que en este caso Giancarlo lo hizo a través de los registros, pero pueden pasar a través de muchas cosas. Digamos que en esta obra puntualmente también yo lo podría seccionar a través de las dinámicas. O sea, si se dan cuenta, hay una parte que se va exponiendo cada vez que va de un piano a un crescendo, ¿sí? Entonces yo lo podría seccionar también a partir de las dinámicas. Y ahí también se dividirían las tres secciones grandes que digamos que encontramos en esa introducción. ¿Listo? También encontramos otro punto que lo divide a través de los registros. ¿Listo? José de pronto lo hizo a través también de las melodías como, digamos, las percibe. Y los otros también los podemos hacer una división a través de los cambios de instrumentos. ¿Sí? Entonces ahí ya encontramos 4 formas de seccionar o encontrar la división de un tema a partir, digamos que no hemos utilizado nada de esto está mayor, menor, o es atonal o es modal. ¿Sí? O sea, es una característica que cada uno va a tener un acercamiento y una facilidad inicial para acercarse a eso. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí también nosotros quisimos, Nasli hace una participación donde dice que ya lo divide por intensidades, y lo que estamos hablando ahorita de dinámicas, de piano a pianísimo, forte a fortísimo, y a medida que avanzan las secciones se van uniendo los instrumentos hasta el punto que todos participan. Sí, exactamente, también está muy bien y me parece válido en este primer proceso de acercamiento también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener en cuenta todos estos 4 aspectos para también identificar cómo sonaban en cada uno de los periodos, ¿sí? Que a ustedes les permita que muchas veces no saben qué compositor es, porque digamos que cuesta aprenderse todos los compositores que hemos tenido a lo largo de la construcción de la historia, pero sí pueden hacer algo interesante y es como, bueno, yo escucho que las dinámicas acá se manejan de una forma y en otro periodo se manejaron de otra forma. Eso lo van a ir haciendo pues a medida que va pasando cada uno de los periodos, que los vamos a ir profundizando, y ustedes puedan empezar a identificar puntos que a cada uno se les faciliten para decir, ok, esto a mí me suena barroco, esto me suena clásico, puede que no identifique inmediatamente el autor, pero por lo menos a través de características que yo ya empiezo a identificar de cómo funcionan los instrumentos, las dinámicas y cómo puedo seccionarlos, yo puedo establecerlo a un periodo, y cuando estemos en un proceso final de reconocimiento de audios, ustedes escuchen algo y digan, ok, por este instrumento puedo decir que está ubicado en tal periodo. ¿Listo? O sea, eso es como el primer proceso de conciencia que queremos que tengan en este proceso, y pues también dentro del curso de música en el siglo XX. Entonces, en este caso, pues digamos que adjuntamos esta imagen donde está la ubicación de la orquesta como tal, todos los instrumentos cómo se ubican, y como pues actualmente, ya como tal en orquesta actual, sí, porque eso también fue evolucionando, digamos, la visión de director como tal también evolucionó, no, inicialmente cuando inició este proceso de conciertos, el director no se veía como lo vemos actualmente, sí, entonces es para que tengan este referente ya final, ¿listo? Para finalizar, queremos irnos a la parte de las familias de instrumentos, ¿sí? Queremos detenernos un poco en la parte de los instrumentos de cuerda frotada, sí, que son como los instrumentos que nos hemos dado cuenta que también tienen una dificultad por ejemplo, en identificar el sonido de la viola. Muchas veces la viola como que dicen, bueno, yo sé que existe, pero realmente nunca hay una conciencia de qué participación y qué sonoridad tiene, por ejemplo, la viola dentro de este conjunto de cuerdas. Entonces, para eso quisimos como poner unos videos de cada instrumento. José ejecuta el violín y ejecuta la viola, entonces digamos que muy pertinente que él acá nos cuente un poco acerca de diferencias sonoras para que ustedes los empiecen a identificar, estos 4 instrumentos que va a ser el violín, viola, cello y contrabajo. Entonces vamos a ver el siguiente video.
Listo, ahí volvemos a aquí. Espero que me escuchen, creo que sí. Veo la cámara en Bogotá pausada, pero creo que me están escuchando. Ahí pues escuchamos lo que era el violín, ¿no? Bien decía Daniela, la maestra Daniela ahorita vamos a ver un poquito de estos instrumentos de cuerda frotada, así es que se llaman la familia de los instrumentos de cuerda frotada, y como ustedes ven, pues ellos tienen un lugar muy importante dentro de la orquesta sinfónica, ¿no? Ellos se disponen en esa primera media luna, como se le dice, frente al director, y pues escuchamos el violín, que se dice que es el instrumento rey entre estos instrumentos de cuerda frotada. Su registro es agudo, y pues por su evolución, sobre todo en lo que es a partir del siglo XIX, principios del siglo XIX, con compositores como Paganini, pues que ya el instrumento, digamos que las capacidades técnicas de lo que se puede explotar en un violín, pues crecen mucho. Y es por eso que, por ejemplo, incluso en algunos momentos del fragmento escuchamos que el violinista tocaba dos cuerdas a la vez. Incluso si viéramos hasta el final del video, pero ahorita por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo, incluso llega un momento donde se pueden tocar simultáneamente las cuatro notas, y es así que el instrumento, de ser exclusivamente un instrumento melódico, también se vuelve un instrumento armónico. Por ejemplo, si ustedes ven una guitarra, la guitarra yo puedo hacer mis acordes de 4, 5, 6 notas sin ningún problema, pero en un violín es bastante difícil hacer eso. Pero con todo el avance técnico que hay a partir de compositores como Paganini, ya se pueden empezar a hacer esos acordes de 4 notas, que es una técnica bastante difícil de hacer, pero pues se puede hacer y se puede encontrar esas sonoridades. El violín, entonces, pues si ustedes escuchan sinfonías de Mozart, sinfonías de Haydn, de Beethoven, de Brahms, de Tchaikovsky, pues siempre los van a ver que los violines tienen la línea melódica muy importante. Y pues ustedes saben, y si no lo saben, pues los digo, que siempre en una orquesta hay una sección de violines primeros y violines segundos. Normalmente los violines primeros pues tienen estas partes en los registros más agudos, bastante más difíciles, y los violines segundos junto a la viola, que ahorita vamos a hablar de ella, pues van complementando ese centro armónico, por decirlo ahí. Ustedes pueden ver ahí la media luna roja que les hablaba ahorita. Ahorita al final que presente todos los instrumentos de cuerda voy a decir algo sobre la disposición, pero eso lo haré al final. Entonces ahorita pasemos a la gran cenicienta de los instrumentos de cuerda frotada, que es la viola. Ahorita les digo que veamos el video, les diré por qué es la gran cenicienta, que durante mucho tiempo estuvo muy relegada ahí a un rol de puro acompañamiento. Se decía que los violistas eran los violinistas fracasados, pero pues el siglo XX ha demostrado que no es así. Entonces, Daniela, si quiere, pongamos el video y después seguimos comentando. De pronto podemos dejar un minutico, no es necesario dejarlo todo. Listo, ahí escuchamos la viola, que como pueden ver es muy similar al violín, se toca muy parecido al violín, pero como pueden ver su registro es mucho más
más grave. Les voy a mostrar, aquí voy a sacar mis instrumentos y les voy a mostrar las diferencias de tamaño para que ustedes se puedan dar cuenta de que cambia. Esperen, lo saco rápidamente. Listo, ustedes aquí, el instrumento que ven acá es el violín y el instrumento que ven acá es la viola. Los ponemos así para que vean, la viola está arriba y ven que es un instrumento mucho más grande que el violín. Yo a veces incluso cuando paso de tocar la viola a tocar el violín y voy al violín parece como si estuviera tocando un juguete, porque pues las diferencias son a nivel de peso, cambia mucho, las cuerdas son mucho más gruesas, hay que hacer mucho más peso. Y lo que pasa con la viola, porque les decía que era la cenicienta de los instrumentos de cuerda, porque la viola siempre hace unas voces intermedias. Si por ejemplo el violín hace las voces agudas, el cello y el contrabajo hacen las voces bajas, pues la viola está metida entre ese sándwich ahí, y normalmente pues los compositores escribían partes para la viola que finalmente era para complementar toda esta armonía, y por ende si se comparan con las partes del violín pues obviamente son mucho más difíciles las del violín. Pero ¿qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX la viola, los compositores en toda esta búsqueda, toda esta exploración del timbre sonoro de los instrumentos, pues empiezan a explorar el timbre particular de la viola, que es un timbre, es mucho más recogido, a veces un timbre como ronco, pero es un timbre que puede ser mucho más profundo. El otro problema de la viola es que, por ejemplo, cuando se pone a la viola de solista frente a una orquesta, el timbre no es tan potente como el de un violín y por eso pierde toda su efectividad. Por eso es que hay tan pocos conciertos escritos para viola con orquesta, porque esta mezcla a veces no da muy buen resultado. Pero si ustedes escuchan cuartetos de cuerda, que están conformados por dos violines, una viola y un violonchelo, pues se darán cuenta cómo las partes de la viola, si bien no son brillantes, tienen un toque muy expresivo y una sonoridad muy fina, por decirlo así. Es como, por ejemplo, si vamos a comparar con las voces humanas, es como, por ejemplo, el tenor podría compararse al violín y el barítono podría compararse a la viola. O si son voces femeninas, pues la soprano sería el violín y la contralto vendría a ser lo que es la viola. Entonces eso con respecto a lo que es la viola. Y ayer vimos en el video que finalmente la viola, pues como se toca igual que el violín, también puede llegar a ser unos pasajes muy virtuosos, pero su brillantez no es tan efectiva como la del violín. Entonces a veces yo digo que es un poco más brusco el sonido de la viola con respecto al del violín. Pasemos al siguiente instrumento, el violonchelo. Veo que alguien me está preguntando algo con respecto al saxofón. Me gustaría terminar sobre estos instrumentos de cuerda y después de pronto hago una mención con respecto al saxofón que preguntan. Escuchemos entonces ahorita, Daniela nos va a poner el video del violonchelo. Una pieza bastante conocida.
Listo, ahí muchas gracias por el video, Daniela. Pues ahí escuchamos al violonchelo. Como ven, pues ya la forma de tocarlo ya es diferente con respecto al del violín y la viola. Guardan puntos en común y de pronto no lo mencioné. Todos estos instrumentos de las cuerdas frotadas, violín, viola, violonchelo y contrabajo, pues todos tienen 4 cuerdas, pero pues de acuerdo a los tamaños y los registros, pues estas cuerdas van cambiando. El violonchelo, pues como ven, a diferencia de la viola, se asemeja un poco al timbre de la viola, pero si la viola por momentos da la sensación de que se fuera a quedar ronca, el violonchelo no. El sonido del violonchelo es mucho más envolvente, su sonoridad es mucho más baja y por eso es que alguna vez que yo estaba tocando dentro de un cuarteto de cuerdas, me hacía una analogía de que finalmente un cuarteto de cuerdas se puede encontrar como las mismas funciones que en una banda de rock. Por ejemplo, la banda de rock clásica, que es voz, guitarra, batería y bajo. Esta persona me decía, mira, el violonchelo es como el bajo, lleva todas esas partes del bajo. El vocalista vendría a ser el violín 1, la guitarra vendría a ser el violín 2 y la viola vendría finalmente a cumplir ese rol de la batería porque es el que coordina los ritmos y tiene que estar en mucha conexión tanto con el violín segundo como con el violonchelo. De la misma forma que una banda de rock, el baterista tiene que estar ahí pendiente de lo que hace el bajista y tiene que haber una relación muy efectiva entre los dos. Pues lo mismo pasa con el cuarteto de cuerdas. En este caso, pues el violonchelo, perdón, pues cumple esas funciones de darle esa base a la música que vendrá a ser completada pues por lo que es el contrabajo. Entonces, si Daniela quiere poner la parte del video de contrabajo, y con esto ya presentamos a todas las familias de lo que son pues todos los miembros de la familia de las cuerdas frotadas. Entonces, escuchemos un poquito. Listo, pues ahí escuchamos ese pequeño fragmento con el contrabajo, que si comparamos con el violonchelo, obviamente el registro es mucho más grave, la sonoridad es mucho más baja, y pues dentro de una orquesta, pues digamos que sí, cumple también esa función del violonchelo, que les decía ahorita que el violonchelo da esa base de los bajos, pues el contrabajo viene a reforzarlo. Es un instrumento, pues los que han visto contrabajo es mucho más grande que el violonchelo. Hay dos formas de coger el arco, ahorita no entrar en detalle, está lo que es la técnica alemana, la técnica francesa, y pues viene a tomar estas sonoridades que son, pues como nos dicen, mucho más bajas. Y si vemos la media luna que nos mostraron ahorita con la orquesta, pues vamos a ver dónde se sitúan los contrabajos. No sé si me está escuchando, no sé qué se me hizo Daniela para que me cambie la imagen.
pero si no, pues yo sigo hablando, no hay ningún problema. Un momento, listo. Antes de que se me olvide, vi que alguien me preguntó respecto al saxofón, porque el saxofón no se encuentra en la orquesta sinfónica. Me preguntó por qué el saxofón no se encuentra en la orquesta sinfónica. Bueno, lo que hay que decir es que el saxofón con respecto a los otros instrumentos, lo que voy a decir no lo tomen de a mal, ¿no? Que se entienda bien, llegó un poquito tarde en el sentido que el saxofón empieza a desarrollar, a aparecer en lo que es el siglo XIX, finales del siglo XIX, pero cuando llega el saxofón, con el registro particular que tiene, ya dentro de la orquesta había otros instrumentos que tenían ese registro, que era lo que es el fagot y el contrafagot, ya estaban cumpliendo esas funciones. Entonces cuando llegó el saxofón como que no pudieron ver cómo ponerlo ahí, y por eso es que hoy en día el saxofón de la clásica orquesta pues la orquesta filarmónica que conocemos, ¿no? Vale, interrumpe porque me dijeron que el internet en Bogotá se cayó, entonces pues no pasa nada, seguimos nosotros, ya de todas formas yo estaba acabando la presentación, creo que ya volvieron, Sí, José, y ya ahora, volví. listo, estaba ahí un poco asustado, pero no pasa nada, no sé los participantes si habrán escuchado lo que dije o no, Sí, pues, pero bueno, son las cosas del directo, entonces no pasa nada. bueno, igual aquí estábamos hablando un poco acerca que la misma estructura que tú hablas de armonía frente a los instrumentos de cuerda, por lo que bueno vamos a mostrar todos los instrumentos de la orquesta, digamos que en las maderas y en los cobres también pasa eso, como en esa búsqueda de armonía que hay instrumentos que también buscan mezclarse unos con otros y que van a tener mayor pertinencia dentro de, digamos, un proceso compositivo o de identificación de sonoridad. Entonces, en este caso, pues digamos que agregando a lo que tú dijiste, José, no sé, bueno, para que puedas complementar, yo quería agregar dos cosas que también es importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de cuando estén escuchando, cómo pueden identificar. Listo, hay dos cosas. Una, que es la parte de los timbres, que pueden identificar, que pueden empezar a escuchar una obra y decir dónde están los timbres simples. Cuando me refiero a timbres simples es cuando ustedes identifiquen que solo una familia de instrumentos o solo un instrumento esté sonando y que puedan ser puntos de partida para decir, ok, yo aquí escucho que solamente suenan flautas, entonces de ahí tener un punto de partida para empezar a identificar solo los instrumentos cuando están en única sonoridad y cuando están en un único timbre. Y ya después empezar a tratar los timbres mixtos, que es cuando ya están unificados los formatos, y empezar de menor a mayor. Es decir, como decir, listo, acá empezaron únicamente dos instrumentos, entonces empezar a identificar, listo, están sonando violines, o están sonando violas, violines y unas flautas. ¿Sí? Entonces, que ustedes empiecen de menor a mayor para que empiecen a través de las tímbricas también a empezar a identificar todo el proceso de que ustedes van a ir escuchando e identificando los instrumentos. ¿Cómo también pueden unificar esto con algo que vimos dentro del curso de historia? Algunos lo están viendo, otros ya lo vieron, y es de las texturas. ¿Sí? Las texturas también es importante que las tengan en cuenta, porque también en esta parte de orquestación se ve un montón, y es, digamos, si ustedes ven que todos están haciendo la misma melodía, si están manteniendo un ritmo, o si están haciendo monofonía, que es cuando mantenemos, digamos, el mismo ritmo, pero están haciendo distintas líneas melódicas cada instrumento, o ya están haciendo texturas polifónicas, que es cuando vemos que ya hay un contraste rítmico en cada una de los instrumentos. Entonces ustedes pueden empezar a ver, digamos, desde mayor a menor todo este proceso de identificación, ¿sí? Y hay otra cosa importante para agregar, además de los timbres y de las texturas, y es la parte también de la velocidad, o sea, el tempo y las dinámicas, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta que el tempo también es otra forma de reestructurar y de
formar y demostrar nuevamente otra melodía. ¿Sí? Es diferente si yo muestro una melodía en tempo rápido y si cojo la misma melodía y la muestro en tempo lento. Entonces, ¿cómo también podemos, nosotros sería interesante, hay un ejercicio que yo estoy haciendo en historia ya en la siguiente fase y es cómo a través solamente de dinámicas o tempo ustedes pueden exponer distintas melodías y suenan totalmente diferentes y se sienten en un contexto también totalmente diferente. Y que todo esto que estamos aquí abordando con José no se quede solamente en, bueno, viva Rocco, eso por allá se quedó y no, sino que también lo podamos contextualizar en un proceso actual, ¿sí? Ya sea que hagamos rock, hagamos jazz, o el género que nosotros queremos abordar, también estos elementos como tal que constituyen la música, cómo los estamos aplicando y cómo podemos hacer también una escucha consciente. ¿Sí? Que si a usted le gusta el rap, realmente usted se siente y escuche qué está pasando, qué hacen las líneas, qué está pasando, digamos, con la parte del rapeo, que hay una parte de acompañamiento, cómo ha venido evolucionando y que ustedes de allí también puedan decir, ok, ¿qué pasaría si yo utilizo tal herramienta de la música en lo que yo estoy haciendo actualmente? ¿Listo? Entonces, para que tengan como conciencia de eso, en esos como tips que nosotros les hemos dado aquí con José, pero siempre también creyendo como en la intuición que ustedes tienen frente a cómo están escuchando. Todos la escuchamos y la percibimos de una manera diferente. ¿Sí? Realmente los sonidos existen siempre y cuando realmente nosotros los estemos percibiendo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Porque, digamos, ha pasado que hay obras muy bien elaboradas, pero, por ejemplo, si la viola nadie la escuchó, la viola nunca existió. Así ella esté haciendo el super pasaje súper elaborado. José, no sé si quieres agregar algo más para los que estamos acá. Sí, era con respecto a lo que estabas diciendo de algo que es muy interesante con respecto a los timbres de cada instrumento, es que una cosa es un instrumento tocado solo, por ejemplo, que yo me pongo a tocar el violín solo, sin nadie más, y otra cosa es cuando ese timbre del violín se mezcla con el timbre de otro instrumento. Cuando, por ejemplo, escuchamos dos violines tocando juntos, es otro mundo sonoro. Cuando escuchamos un dueto violín y viola, es otro mundo sonoro. Violín, violonchelo, otro mundo. Entonces, eso es para que también tener en cuenta que eso es como los colores de un pintor. Un pintor tiene su paleta de colores, pero cuando va a hacer un cuadro, sí, él puede escoger pintar todo el cuadro solo con azul, pero también puede escoger usar otros colores, entonces usar azul y amarillo, e incluso mezclar que el azul con el amarillo, que les aparece otro color. Entonces, lo mismo pasa con los timbres instrumentales, ¿no? Y ustedes, pues, que están en este proceso de formación, tanto de compositores, arreglistas o productores, pues tienen que conocer bien cuál es su paleta de colores. En este caso, una paleta muy importante que ustedes tienen a disposición son los timbres instrumentales. Hay ciertos timbres instrumentales que funcionan para ciertos tipos de música, otros no funcionan tanto. De pronto un pasaje funciona mejor con un instrumento un poquito más, por ejemplo, no tan agudo como el violín, de pronto con una viola funciona mejor. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el tip que yo doy para poder familiarizarse con todos esos colores? Por un lado, pues escuchar mucha música, pero saber finalmente qué escuchar. Y yo creo que un mundo, un universo que les permite descubrir todos esos timbres es lo que es la música de cámara. Porque se mezclan diferentes formatos instrumentales. Por ejemplo, está el clásico cuarteto de cuerdas, que tenemos dos violines, violonchelo, pero también está lo que es el trío con piano, que se mezcla el violín, el violonchelo y el piano. Entonces son otros tres instrumentos. También hay quintetos para vientos, también hay ensambles o música de cámara que mezcla un instrumento de cuerda con un instrumento de viento. Entonces hay una gran gama de posibilidades que encontramos en la música de cámara, que pues tanto en el curso de Historia de la Música con la maestra Daniela, en el curso de Música en el siglo XX, pues también el interés de poner esos diferentes repertorios, es que pues puedan esa toda diversidad de mezclas tímbricas y que pues finalmente también eso les despierte a ustedes las curiosidades, ir a ver los repertorios que hay de diferentes formatos. Por ejemplo, uno diría, hay una obra de Debussy que es una sonata que es para viola, flauta y arpa, que
¿quién se imaginaría que se podían mezclar esos instrumentos? Pues Debussy tiene una sonata que es para viola, arpa y flauta. Entonces yo les invitaría de pronto no hoy, o si quieren antes de irse a dormir, pues escuchen esa sonata para viola, arpa y flauta de Debussy y vean cómo se mezclan todos esos timbres instrumentales de una manera muy interesante. Entonces, pues eso era como lo que le quería ahí a completar respecto a lo que decía la maestra Daniela. Listo, José, perfecto. También yo les recomiendo, ya es digamos como la parte del tonalismo, pero les recomiendo también frente a la mixtura de instrumentos, Cuarteto para Fin de los Tiempos, aunque también tiene digamos un contexto político, social que digamos hace que utilice solo sus instrumentos, pero que también lo puedan revisar por el formato que utiliza, que es poco convencional también digamos que dentro de donde se desarrolla la obra. Pues básicamente queríamos acercarnos a este proceso y pues nada, quedamos súper abiertos también para que ustedes nos acompañen a nosotros. Y nada, finalizamos este espacio, espero que haya sido de su agrado y quedamos atentos a lo que cada uno necesite. Entonces, bueno, ya están abiertas las preguntas. Aquí en Bogotá, ¿alguno tiene alguna pregunta? Sí, bueno, entonces vamos a responder acá esta y ya. Y Rodolfo hace una pregunta y es, ¿qué pensaban esos escritores para crear esas obras musicales tan profundas? Pero entonces depende, digamos, de qué contexto esté hablando, porque digamos que siento que la pregunta puede ser muy abierta, José, no sé qué opinas. No, pues mira, yo creo que yo más o menos capto cuál es el fondo de la pregunta. Si no me equivoco, voy a responder al respecto. Porque creo que hace referencia, por ejemplo, finalmente a lo que es la música instrumental, lo que son los géneros pues, de la música clásica. Algo que hay que entender es que estos compositores piensan a través de este lenguaje, que es un lenguaje tan abstracto, como finalmente lo es la música, que no es como las palabras que vienen a ser muy coherentes. Si yo hago una frase, todos me entienden. Con la música se presta a muchas interpretaciones, pues por su misma característica abstracta. ¿Qué pensaban los compositores? Bueno, yo creo que piensan lo mismo que piensa un escritor cuando va a escribir una novela. Es hacerse, por ejemplo, qué pensaba Víctor Hugo cuando escribió el clásico de Los Miserables. Pues él quería expresar, por un lado, pues si ustedes han leído la obra, si no, pues los invito a leerla, pues por un lado hay una historia lineal, pero después hay todo un trasfondo político, todo un trasfondo ideológico detrás de eso, y la herramienta que tenía Víctor Hugo para escribir, pues era la palabra. Con los compositores pasa lo mismo, ¿no? Sino que como el lenguaje musical a veces es tan abstracto, poder uno decir concretamente en qué pensaban es difícil. Pero, por ejemplo, encontramos los casos de los poemas sinfónicos del siglo XIX, donde pues hay una base que el compositor parte de un texto y a partir de ese texto pues escribe su obra. Pero tenemos compositores como Brahms que no parten de un texto literario o de otra fuente extramusical, sino que realmente todo parte de este pensamiento musical que finalmente es muy profundo y que él quiere expresar algo a través de los sonidos, no utilizando las palabras. Entonces, pues eso es más o menos lo que puedo responderte al respecto. Ya después, en qué pensaba cada compositor para cada obra, pues ya hay que ir a hacer un trabajo de indagación un poco más profundo, también teniendo en cuenta que una vez que el compositor escribe su obra con la intención que él le haya puesto, pues él lanza su obra al mundo y el que lo escucha pues va a hacer una lectura que puede ser totalmente diferente a lo que pensaba el compositor. Entonces ahí se quedan abiertas todas esas interpretaciones, ¿no? Eso era lo que podía decir al respecto, no sé si respondí bien o no, pero es un poco lo que puedo decir. Daniela. Ya voy. Esto lo pego. Bueno. Listo, perfecto. Vamos a responder otra pregunta y es bueno, de Jennifer, que está aquí en Bogotá. Entonces, Jennifer, si puedes hacer la pregunta. Dime, yo la digo acá. Hablando de un contexto más no, vendida eso, porque ¿qué va a ser la?
Bueno, mi pregunta va un poquito más basada a un contexto más contemporáneo. ¿Sí? Digamos, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta en algún formato que, pues digamos, normalmente se maneja en el formato de rock o de jazz o, en fin, para la combinación de los timbres y digamos, no confundirse melódicamente y que pues cada uno pueda tener como su finalidad correcta? ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Eso, se lo pregunto. Jorge, ¿quieres responder la pregunta o la respondo yo? ¿Quieres decir algo? Pues yo respondo un poco en parte y después tú completas, ¿no? Con respecto pues a las músicas pues más contemporáneas, vamos a decir populares, con respecto a los formatos, yo creo que ya hay ciertos ensambles instrumentales ya como consolidados. En el sentido, por ejemplo, si vamos a hablar de rock puro, pues lo primero que se nos viene a la mente es el formato guitarra, bajo, batería, cello, cello no, voz y de pronto el teclado. Pero la pregunta sería cómo meter de pronto, mezclar otros instrumentos ahí. Eh, yo creo que pues también hay un gran espacio para la experimentación, ¿no? Mientras hacían la pregunta pensaba en un grupo inglés que se llama Morphine, que era un grupo así entre medio jazz y rock, pero que estaba constituido entre un bajista, un saxofón y una batería y un vocalista. Entonces no cumplía para nada el típico guitarra, bajo, batería, sino que era un bajo, incluso era un bajo de 2 cuerdas, era un saxofón y una batería, y uno escucha grabaciones de ese grupo y finalmente pues sí, suenan rock, pero ya es porque hay una exploración muy interesante de ellos, eh, pero no sabría cómo dar una respuesta así concreta de que si lo estoy haciendo bien o no sabría. No sé si Daniela tiene de pronto más elementos para aclarar la pregunta. Sí, ya, pues digamos que dentro de las experiencias, hola, hola, y en los formatos, digamos, de jazz, hay algo que pasa y es lo que dice José, digamos que ya después de música en el siglo XX hasta nuestros tiempos, ya hay un espacio para que los formatos no sean establecidos como los conocíamos actualmente, como los hacíamos anteriormente, sino que ya podemos empezar a utilizar y a experimentar, y es aquí donde viene algo que actualmente se escucha mucho y son las fusiones, por ejemplo. Entonces, lo que dice José, obviamente ya hay unos formatos hay unos formatos clásicos no establecidos, porque eso se puede romper, digamos que ahorita tenemos libertad de hacer, digamos, de romper con esos estereotipos, pero digamos que yo creo que cuando uno empieza a fusionar es porque también ha escuchado bastante del género, reconoce la función que tiene, sobre todo la función que tiene cada uno de los instrumentos. Es decir, si yo voy a hacer un formato de rock y le quiero quitar el bajo eléctrico porque quiero experimentar, pues obviamente voy a buscar, o en mi concepción, digamos, de lo que voy a hacer con rock, pues debo buscar algo que reemplace también la función que tiene el bajo como tal, de acompañante o de, digamos, de registro bajo, ¿sí? Porque si yo hago rock, quito el bajo eléctrico y pongo en vez de eso un violín, pues va a quedar, pues, no va a tener sentido, digamos, frente a lo que se está experimentando. Bueno, ya digamos que eso va entre la estética que cada uno también maneje frente al concepto que está formando. Pero a nivel musical, y como tal, si ya lo vimos como músicos en formación, sí creo que debemos tener muy claros es qué función está cumpliendo cada instrumento, y ahí ya podemos empezar a hacer una exploración de realmente cómo queremos empezar a hacer ese tipo de fusiones o ese tipo de experimentos frente a esos procesos. ¿Sí? Entonces, tener muy claro. Creo que, aportando lo que dice José, creo que en cualquiera de los formatos, con lo que yo más he experimentado a nivel personal es en la parte melódica. O sea, yo respeto mucho la base, o sea, yo estudié bajo eléctrico, entonces digamos que para mí el bajo eléctrico es intocable en ciertos formatos para mí, entonces digamos que juego mucho es qué instrumento puede tener la melodía principal. ¿Sí? Entonces allí puedo empezar a experimentar con otros instrumentos que no sean propios como tal del género que estamos acostumbrados, pero sí se puede empezar un proceso de exploración o de indagación, pero siempre conociendo muy bien y teniendo referentes de los géneros.
¿sí? Si ustedes van a hacer lo que les digo, como productores o arreglistas, van a hacer un rap y jamás han escuchado un rap, pues seguramente no, el rap no les va a salir. O sea, toca tener referentes de qué ha pasado y qué referentes hay respecto a estos géneros. Listo, aquí hay una pregunta. Espérate. Mi pregunta sobre los conceptos que debe tener un músico compositor para especializarse hacia un género, pero sin perder el matiz que le aportan otras vertientes musicales. ¿Cómo poder fusionar todo esto de conocimiento de manera correcta? Bueno, a nivel, pues esta me parece una pregunta interesante, pero creo que abarca todo lo que hemos venido hablando hoy. Creo que primero es un concepto de menos a más. Y digamos que siempre que iniciamos, nosotros empezamos primero cómo empezar a leer la música, conocer qué instrumentos hay, la parte de tímbricas que constituye la música, y a partir de eso ya empezamos como a tener varios géneros referentes para poder hacer análisis musical teórico y abordar la música. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Cuando estamos estudiando música, tú empiezas a abordar un montón de temáticas, y cuando empiezas a hacer un género es básicamente eso, tú empiezas con las bases que ya tienes aprendidas previamente, como tal de conceptos teóricos puntuales de la música, ya puedes empezar a decir, ok, si yo voy a hacer jazz, ¿cómo funciona teóricamente esto? Pero no es que ya se me olvidó lo que pasó en otro momento, simplemente ya todos los conocimientos que tengo previos me van a ayudar a complementar, digamos, los conceptos que estoy entendiendo como tal de este género. Y precisamente, digamos, al profundizar todos los conceptos teóricos puntuales en cada momento, te va a permitir entender y comprender qué estaba pasando con el jazz, por qué suena de esta forma, armónicamente qué pasa y por qué suena de esta forma, pero no significa que entonces todo lo que hice acá se va a perder o va a quedar de lado y no voy a poder unificar todos los procesos. No sé si abordé bien tu pregunta, si era lo que, digamos, como de pronto lo que tenías o lo que estabas plasmando. No sé si José quieres complementar algo más a esta pregunta. Pues algo que para responder esa pregunta, y creo que les diría a todos, es también tener una cultura musical muy rica, ¿no? Escuchar mucha música, pero como les decía, no escuchar música para lavar los platos y ya, sino realmente darse a la tarea de escuchar muchos géneros musicales, enriquecer esa cultura musical para poder tener muchos referentes. Por ejemplo, pues sí, yo soy violinista, tengo una formación, digamos, clásica, pero yo me enriqueció de muchos otros géneros, el rock, músicas electrónicas, etcétera, que incluso a mí como intérprete me ha enriquecido, y más a alguien que quiere ser compositor, arreglista o productor, su cultura musical debe ser muy amplia, estar siempre en esa exploración. A veces yo simplemente me meto en YouTube, que ahí hay de todo, uno a ponerse uno a ver que empieza uno escuchando música de Colombia y acá uno escuchando música de Japón, como una vez me pasó. Entonces eso es tener esa inquietud por la música, que finalmente es lo que estamos haciendo, y poder enriquecernos culturalmente y enriquecer pues nuestro gusto estético, y a partir de ahí ver qué puede hacer o qué no, con qué queremos experimentar y con qué no. Listo, pues ya para finalizar, la última pregunta la hace Richard. Él pregunta que a él le gusta el jazz, él es pianista, entonces dice que si puede hacer, digamos que dentro de ese formato, utilizar la viola como acompañante, como principal dentro del jazz, mezclado con el piano, y que si no, pues él dice que si eso de verdad es una locura. A lo que me refiero es no, o sea, digamos lo que te digo, si tú experimentas y empiezas a conocer y a tener lo que dice José, un bagaje y una biblioteca de realmente del jazz y de todo, digamos, y no solamente del jazz, sino de todos los géneros que hemos venido abordando, te van a permitir saber qué quieres como función de la viola, ¿sí? O sea, digamos, qué quieres de la viola dentro de un proceso de jazz. Entonces, por ejemplo, si vas a tocar swing, entonces, o bueno, vas a tocar una balada y quieres la viola como acompañante, pues vas a buscar, listo, si voy a hacer un swing, voy a hacer un walking, quiero invitar un walking bass, que hace el bajo, hace el contrabajo. Entonces es que tú empieces a mirar qué función quieres realmente de la viola y realmente, digamos, qué pasa en un contexto del jazz. Si tú logras de pronto ubicar y hacer una fusión dentro de los conocimientos previos o dentro de lo que escuchas, seguramente digamos que vas a lograr una muy buena fusión y vas a lograr buscar y explorar también qué pasa con el instrumento. Creo que hay dos procesos: conocer el género que quieres abordar y también conocer lo que te permite el instrumento. Sí, porque digamos que si no conoces el instrumento también te vas a sentir limitado en, bueno, sí, la viola, pero si ni siquiera sé
cuál es el registro, no sé, entonces digamos que también te vas a frenar un poco frente a cómo vas a utilizar el instrumento. ¿Listo? También ahí para responder puntualmente a la pregunta del violín, la viola, si los tomates o no, te recomiendo que escuches el cuarteto número 1 de Smetana, que el primer movimiento y los primeros compases, la parte solista la lleva la viola y los dos violines y el cello cumplen una función de acompañamiento. Entonces escúchalo ahora y vas a ver una forma de balancear los sonidos, los registros de cada instrumento, y funciona muy bien. Y ahí ves que hay dos, incluso hay dos violines, pero es la viola la que va llevando la línea principal. Entonces ahí también no es solo una cuestión de registros, sino también a nivel técnico. ¿Cómo hago yo para que sobresalga la viola sobre el violín? Por ejemplo, yo puedo poner pichicatos en el violín y una línea melódica en la viola y obviamente pues el resultado va a ser el que esperado, el que quiere resaltar el color de la viola. El nombre de la obra es de Smetana, se llama El Compositor y es su primer cuarteto. Se titula From My Life, algo así. Bueno, ya para cerrar, listo, para que todos puedan irse a descansar o seguir estudiando, les vamos a compartir en esta grabación también los videos de todos los instrumentos de la orquesta. Teníamos un video por cada instrumento, pero pues obviamente son un montón, entonces se los vamos a compartir en la carpeta para que los tengan también con el score y con todo, digamos, las lecturas y todo que hicimos hoy con el video de Luis Alberto, para que lo puedan tener, que creo que es un material también de inicio bueno para que ustedes empiecen a hacer ese proceso de apreciación. ¿Listo? Entonces cerramos y los dejo con Jonathan. Una feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias a la maestra Daniela, gracias al maestro José David, gracias a las personas que están también aquí conectadas en Bogotá, asistieron en Bogotá y están conectadas pues a nivel de todo Colombia. Vimos que pues tuvimos una buena recepción de esta convocatoria. Se les va a compartir en los cursos el link con la grabación, se va también a compartir el video en el canal de YouTube de Escucharte y como les digo, estén pendientes de nuestra página web, la cual compartimos allí, porque pues allí también se va a compartir todo el material, tanto audiovisual, material de PDF para que ustedes lean y todo lo que pues se generó en este taller que realizamos hoy. Gracias de nuevo, entonces a los que estuvieron, quiero motivarlos porque nuestro próximo taller va a ser en Ibagué, entonces a las personas que estén allá, pues que asistan, ya les vamos a dar las fechas próximamente, se va a realizar en abril, y de igual forma pues a todos los que estén a nivel nacional para que también se conecten. Cualquier duda, cualquier pregunta pues podrán escribir al correo que apareció al inicio en la presentación y pues no siendo más, espero volver a contar con todos ustedes, nos vemos y una feliz noche para todos. Listo, gracias.